reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Bienvenidos a este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Christian Vanken, el jardinero de este jardín. Estamos transmitiendo directamente desde mi jardín para Radio Pauta. Si ustedes me permiten, antes de iniciar la conversación peripatética que tenemos siempre aquí en el jardín, son caminatas peripatéticas conversadas, quiero rendirle un sentido homenaje muy personal a un gran amigo y al mismo tiempo una gran persona. Él era conocido como el filósofo de Cerro Castillo. Me refiero a Abel González, a quien tuve el privilegio de conocer, puesto que viví un tiempo ahí en Cerro Castillo, y el azar me cruzó con él, y las conversaciones en su casa van a ser siempre para mí un tesoro que voy a guardar dentro mío. Abel González cultivó por un lado la religión, la vieja religión de la amistad. Una religión que a veces se ha ido perdiendo, desde luego lo vemos en el deterioro de la amistad cívica. Pero además fue un filósofo como lo eran probablemente los filósofos antiguos, más oral que escrito. Escribió pocas cosas, fue profesor de la Universidad del Paraíso, queridísimo y admirado por sus alumnos. También ejerció docencia en colegios y en talleres. Y él hacía una filosofía amable, cotidiana, a partir de hechos cotidianos, con un gran humor, un humor muy fino y al mismo tiempo muy sarcástico, que incluía siempre anécdotas de personajes viñamarinos que uno no conocía, historias fantásticas e hilarantes, uno no podía dejar de reír después de conversar con Abel González. Él me hizo acercarme más a la filosofía de Manuel Levinas, la idea del rostro, del otro. Fue siempre un filósofo preocupado por el otro, por el interlocutor. Un hombre de una sencillez y una bonomía maravillosa. La verdad es que es una pérdida irreemplazable. Para mí, ir a Viña del Mar era saber que estaba ahí Abel González, que uno siempre cree que las personas que uno quiere y admira van a estar siempre ahí. Lamentablemente no es así y solo puedo desde acá enviar un abrazo muy cariñoso a la familia de Abel González y desearle un muy buen viaje a este amigo que no dejó nunca de ser un gran amigo y al mismo tiempo un hombre que nos enseñaba a ser mejores a través de la vieja y a veces tan olvidada filosofía. Dicho esto, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, que también es un cultivador de la amistad y también un cultivador de la filosofía conectada con la cotidianidad, con la realidad cotidiana, a través de sus columnas en el diario Mercurio, pero también a través de la docencia, de su dedicado trabajo docente en la Universidad de los Andes. Es un formador de una generación muy interesante de intelectuales que han surgido, varios se han hecho conocidos a través de su trabajo en el IES. Él es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, es abogado, filósofo, y ha hecho este cruce interesante entre filosofía, derecho. Sus temas son la ética, la filosofía política, el derecho, las virtudes cívicas. Joaquín García Huidobro en el Jardín. Joaquín, qué gusto estar aquí contigo esta tarde aquí en el Jardín. Gracias por esta invitación. Reconozco que comienzo con mucha pena. Con Abel González compartíamos los mismos alumnos. Yo hacía clase, salía al recreo, estaba ahí Abel, conversábamos un rato y él después seguía con los mismos alumnos. En la Universidad del Paraíso. De Valparaíso, en la gloriosa Universidad del Paraíso. La mirada de Abel, la sonrisa de Abel, ese hombre profundamente acogedor. Absolutamente, profundamente acogedor.
Y es verdad que la sonrisa es uno de sus rasgos esenciales y su humor. Sí. Pero un humor nunca hiriente. No, no, ¿Ah? no. Es de esas personas que yo creo que hacían filosofía, la vivía cotidianamente, ¿no? Más allá de la academia, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo escribí una columna hace años que se llamaba justamente Abel, la filosofía en la calle, ¿no? Es como el filósofo que baja del Olimpo un poco, ¿no? Y se encuentra con nosotros. Bueno, le enviamos, mira, qué impresionante la coincidencia que tú hayas tenido ese vínculo con Abel. Y nunca se daba importancia. Qué Nunca se daba agradable la gente importancia. que no se da importancia. Absolutamente es así. Nunca se dio importancia, nunca se presentó como filósofo o alguien que hablara desde un pedestal, Sí. nunca. Todo lo contrario, Y ¿no? se le entendía todo lo que decía. Se le entendía todo lo que decía, efectivamente, era capaz de buscar un ejemplo a través de una realidad muy humana, conectar temas de la filosofía. Emmanuel Levin es un filósofo complejo, Sí. y me lo hizo entender él en conversaciones además con mucha simpatía, con mucha humanidad. Es una pérdida tremenda. Joaquín, muchas gracias por estar aquí en el jardín. Bueno, yo te invité por una columna, pero obviamente que esto va a ser la gracia de la conversación y contigo son así las conversaciones, yo lo sé, siempre abiertas a imprevistos y sorpresas, ¿no? No hay una pauta aquí de conversación. Es muy grato siempre conversar con Joaquín. Tuvimos hace poco una conversación muy interesante en la ciudad de Concepción, ahí en la Universidad del Desarrollo, donde fuimos invitados a dialogar y nos fuimos por las ramas. Ya ni me acuerdo todo lo que conversamos, pero lo pasamos demasiado bien conversando. Pero yo te invité, primero, para partir, para colocar un pie en esta conversación, por tu última columna aparecida en el día de ayer, en el diario El Mercurio, El Imperio Benévolo. Y tú partes en esta columna diciendo lo siguiente: el turista que recorre Francia en auto puede encontrarse de pronto con un espectáculo inesperado si llega al pueblito de Romagne-sous-Montfaucon. No se trata de una catedral gótica ni un viejo castillo medieval, sino de un enorme cementerio que alberga a miles de soldados norteamericanos muertos en la Primera Guerra Mundial. Ellos no están enterrados en Texas o en Indiana, sino en el cementerio de Meuse-Argonne, una zona de Francia cercana a Verdun. Esos jóvenes murieron en una guerra que no era suya, sino de Europa. Aquellas tumbas ni siquiera tienen nombres, pero se dice que allí yace un soldado norteamericano y que Dios sí sabe cómo se llama. Otro tanto pasa con los cementerios de la Segunda Guerra Mundial, porque los Estados Unidos les han salvado varias veces las vidas a sus parientes europeos a costa de perder la de muchos de sus ciudadanos. Y rematas, nosotros estamos acostumbrados a escuchar críticas a los Estados Unidos. A veces son más que acertadas, pero se nos olvida un hecho elemental. Y es ahí donde te lanzas a profundizar en este tema. A ver, ¿qué te hizo escribir esta columna? Probablemente, claro, la hostilidad que ha despertado la figura de Trump en el mundo, la molestia que hay en Europa con Estados Unidos por todo lo que ha pasado. Hay muchos que están molestos con Estados Unidos hoy día. Pero tú, bueno, justamente se celebraba los 250 años del aniversario de la independencia y valía la pena recordar la esencia, la historia, el origen de Estados Unidos y el papel que ha jugado en la historia de Occidente en el último tiempo. Sí. Primero, disculpa, estoy un poco afectado con la noticia. Sí, por supuesto. Abel. Yo casi me he tenido que sí. anestesiar a mí mismo Sí. para estar aquí. Yo también estoy muy triste, la verdad, por lo de Abel. Muy tocado. Pero mira, es un sentimiento de justicia. Yo fui educado, nací yo en el campo, viví toda mi infancia en el campo, soy hijo de un agricultor, y uno en ese medio, la formación que me dio mi padre tuvo la suerte de ser alumno en el colegio de don Jaime Izaguirre, nada menos. Imagínate, de Jaime Izaguirre. Pero claro, cuando uno lee a don Jaime hace el fortísimo contraste entre el gentleman y el hidalgo. Y el hidalgo resume todos los bienes y tiene una actitud muy crítica, don Jaime, del gentleman, incluso un desprecio. Y mi padre era hijo de esa tradición y me la transfirió a mí, a como mirar a los Estados Unidos como un país que no tenía nada que aportar al mundo salvo la Coca-Cola y los westerns.
Dicho sea de paso, me encantan los westerns. Sí, me a mí gusta también. mucho la Gran Coca-Cola. género. Yo Y también. Y la Coca-Cola no light. Me gusta a mí. Bueno. Pero y yo mantuve eso y siempre todos los años iba a investigar Europa, etcétera, hasta que un amigo mío, argentino, me empezó a molestar y me dijo, tú tienes que ir a Estados Unidos, tú tienes que ir a Estados Unidos. Y el año 2013 fui por primera vez a Estados Unidos. Por primera vez. Y quedé cautivado. Y mi padre, unos años después, fue a Estados Unidos a ver a mi hermano que estaba viviendo ahí y quedó cautivado también. Bueno, tú sabes que a mí, perdón, me pasó algo parecido. Yo fui educado en la Alianza Francesa, mi madre francófona, con ese resentimiento, hay un resentimiento francés hacia los norteamericanos muy fuerte. Sí. Y siempre el prejuicio que los norteamericanos es todo lo vulgar, lo no refinado, que la verdadera cultura está en Francia. Bueno, y me toca viajar a Estados Unidos porque mi señora vivió en Estados Unidos un tiempo y ella me hablaba de Estados Unidos, maravilla. Y llego a Estados Unidos y tuve que reconocer que mis prejuicios no me servían para mirar y entender ese país. Y tú ves esas bibliotecas, y tú ves esas bibliotecas públicas, ¿no es cierto? Y tú ves, y ves esas librerías, y ves esos museos, y eso no sale de la nada. Tiene que haber gente que lea, que compre esos cuadros, la cultura de la donación en Estados Unidos, ¿cómo no va a ser maravilloso? El mecenazgo, ¿no? El mecenazgo, gente que te regala un parque. Es una ordinariez morirse lleno de plata y no haberle regalado algo a la ciudad, al país, a la universidad de mi ciudad, etcétera, a la escuela donde estudié. Esto, ¿cómo no va a ser maravilloso? Y tú en tu artículo dices, comparas los imperios. Siempre los imperios son odiosos para el que está sometido a ellos, ¿no es cierto? Pero es distinto, dices tú, haber estado sometido a los egipcios, los babilonios o los romanos, que hallarnos bajo la influencia de lo que Raymond Aron, el gran Raymond Aron, llamó la República Imperial. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que si tú eras opositor a los romanos, poco antes de Cristo, una rebelión de judíos, y crucificaron con toda... Nosotros hablamos de la crucifixión de Jesús, bien, terrible, pero crucificaron varios miles y los pusieron hacia la orilla de la calle, de la ruta, como para que nadie se perdiera de quién mandaba acá. Los asirios te sacaban los ojos. Es decir, ¿qué imperio, salvo el español, qué imperio permitía que tú lo criticaras? Ninguno. Francisco de Vitoria, estamos cumpliendo 500 años de Francisco de Vitoria. En octubre empezó sus clases, hace 500 años. La escuela de Salamanca, tienes que invitar ahí, después te puedo dar un par de amigos, de nombres de amigos míos, porque es apasionante. Bueno, Vitoria hace una crítica de los títulos por los cuales los españoles pretendían estar en España, etcétera. Pero ¿qué imperio permite que lo critiques así tranquilamente y no te pasa nada? Estados Unidos matan gente y todo esto, pero no te matan por criticar al gobierno. Que el ICE mató gente hace poco. Eso se ha mostrado como una imagen que ha circulado el último tiempo, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero anda a criticar a Nabucodonosor, a Ramsés III, pero ¿cómo no se pasa por la mente? Oye, y en tu columna llegas a un francés, Alexis de Tocqueville, del que se ha hablado bastante en el último tiempo, y que fue tal vez el primer europeo que vio que aquí se estaba gestando algo importante, potente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que vio Tocqueville? Nosotros hablamos de descubridor de América para referirnos a Cristóbal Colón, aunque la expresión sea criticada. Tocqueville es el descubridor de América. Los norteamericanos hablan de América, es una cosa mala para referirse a los Estados Unidos, pero el descubridor de América, entendiendo por América, Norteamérica, fue Tocqueville. No, eso es evidente. ¿Y qué es lo que encontró él ahí que no estaba en Europa? Mira, es que él encontró... Esto es muy interesante. En Europa, ser conservador hasta hace 100 años era ser monárquico, era ser partidario del antiguo régimen. Ahí de eso podemos hablar después. En cambio, en Estados Unidos, él se encuentra con una nación que tiene muchos elementos conservadores, pero que no se les pasa por la mente ser monárquicos. Se encuentra con toda una vitalidad de la sociedad civil. Una cosa que yo tuve la fortuna de vivir muchos años en Alemania, en España también.
Y la conclusión que yo saqué, un poquito exagerada, es: todo europeo es un socialista salvo que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Porque tú te encuentras en Europa con el Estado en cada momento, en cada instante. En Alemania existe una costumbre, una obligación que a mí me parece horrorosa, que es la Anmeldung, que tú tienes que llegar y tienes que inscribirte ante la autoridad. Yo estoy viviendo en Friburgo y tienes que dar todos los datos. Y uno dice, bueno, con razón después viene un Hitler y hace lo que quiere. En Chile, bueno, por supuesto, ante puestos internos tú le das una dirección, pero le puedes dar cualquiera, problema tuyo. Ya. En Europa tú te encuentras con el Estado en cada momento. En cambio, en Estados Unidos, esa vitalidad de la sociedad civil, de la parroquia, del club, de todo, es totalmente distinto. ¿Y esa vitalidad sigue? ¿O cómo está la situación hoy día en Estados Unidos? ¿Cuál es tu mirada del diagnóstico de la sociedad de Estados Unidos hoy día? Algunos hablan de la decadencia de Estados Unidos, que China habría olido esta decadencia y que por eso está haciendo la competencia. A ver, todo está en decadencia. Sí, evidente. Eso es hasta, bueno, nosotros también. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo la decadencia de Alemania que la decadencia nuestra. Desde luego, O sea, desde luego. Pero yo no tengo los términos de comparación, pero yo pienso en Estados Unidos, me llama la atención que sigue eso muy vivo. Por supuesto que no en las grandes ciudades, pero sí en la América profunda, sí. Oye, y tú hablas acá de esto de Tocqueville, es impresionante porque... no, eso es increíble. Voy a leer la cita de Tocqueville. ¿Cuándo fue esto? 1835. Sí. Dice, compara a Estados Unidos con Rusia, ¿no? Y dice, su punto de partida es diferente, la de Estados Unidos y Rusia. Sus caminos son diversos, sin embargo, cada uno de ellos parece llamado por un secreto designio de la providencia a tener un día en sus manos los destinos de la mitad del mundo. Claro, qué manera de profetizar lo que venía después. Es que Tocqueville tenía momentos proféticos. Y él dice, a ver, mientras nosotros estamos durmiendo en Europa, aquí están creciendo dos naciones que cuando tengan 200 millones de habitantes, cada una se van a repartir el mundo. Pero el sello de cada una es muy distinta. Estados Unidos se ha hecho grande con el arado del granjero. Rusia se ha hecho grande con la espada del soldado. El signo de los Estados Unidos es la libertad. El sello de Rusia es la esclavitud, la opresión. Pero estos dos con sellos distintos, y claro, todavía no había aparecido el comunismo, no había aparecido nada. Y el hombre lo ve. La democracia en América hay por lo menos un par de momentos en que Tocqueville se vuelve profeta. Oye, Joaquín, tú dices algo interesante aquí. Bueno, entre las cosas que ha aportado Estados Unidos y que tú rescatas, el mundo de la Constitución escrita, ¿no? Sí. No hay que olvidar eso no es menor. No. Por supuesto, constitución escrita, está la británica, que sí. no escrita, pero la idea de una constitución escrita donde estén claramente la división de los poderes del Estado, o sea, la división tajante de los poderes del Estado. A mí en Europa en general me pone inquieto esto que siempre el Ejecutivo y el Legislativo estén de acuerdo, porque el que gana el Legislativo forma el Ejecutivo. Y uno dice, bueno, pero eso nosotros lo encontramos un poco peligroso. En cambio, esta idea de separación nítida de los poderes es un invento norteamericano. Por supuesto que con un presidente muy poderoso, cuando además tiene un Congreso a su favor, como vemos ahora, también sí, se pero puede ese complicar. mismo poder hoy día puede estar en juego en la elección que viene y si hay un cambio en las elecciones de medio, ¿cómo se dice? Medio mandato, claro, exacto. Que puede cambiar y equilibrar de nuevo todo. Pero hay una cosa que llama la atención, que, bueno, hablas de que hay un respeto de los disidentes, ¿no? Y das como ejemplo, como una tradición en Estados Unidos, forma parte de la esencia misma de Estados Unidos, un fallo de la Corte Suprema de esta semana que dice que todos los nacidos en esa tierra, en Estados Unidos, aunque sus padres estén de paso o sean inmigrantes ilegales, podrán tener su nacionalidad y gozar de todos los beneficios y libertades que esta tierra reconoce a sus hijos. Eso es bien impresionante y me gustaría profundizar en eso, porque quizás no tenemos conciencia de por qué es tan profundamente arraigado esto en Estados Unidos. Eso es fantástico y nosotros hemos heredado esa idea del derecho del suelo. Aquí el que nace en Chile es chileno, el que nace en Estados Unidos es norteamericano. Esto a uno le llama la atención en Europa. De repente tú te encuentras con gente que lleva 300 años viviendo en la actual República Checa y te siguen diciendo que son alemanes. Dice, ¿qué es lo que pasa? Y en forma como disyuntiva. Mira, una de las cosas
yo tengo la suerte de vivir afuera, pero cada vez que vuelvo me vuelvo más chileno, ¿ya? Y una de las cosas maravillosas aquí, comparando con el caso europeo, y es la ventaja de Estados Unidos respecto de Europa, por lo menos tradicionalmente hablando, pensemos nosotros, hoy día, ¿alguien puede dudar que Kast o Jadwe o Don Francisco no son 1000% chilenos? Ahora, tienen sus identidades peculiares, son modos distintos de ser chilenos. En cambio, en Europa tú te encuentras que la integración es muy difícil, precisamente porque tienen esta idea de que la nacionalidad viene por la sangre, etcétera. Y claro, ¿cómo te integras? Tú puedes llevar 200 años y te siguen mirando con cara como de extranjero, digamos. Oye, pero además dices que la historia norteamericana está marcada por la práctica de la acogida, que Sí, es como... bueno, es lo eso, que se ha negado ahora. Ahora se ha negado, claro. Claro, pero también se ha negado por el abuso. Que es decir, en Estados Unidos tú tradicionalmente llegabas y si llegabas legalmente te abrían los brazos y te acogían. ¿Dónde viene el problema? Cuando aparece la inmigración ilegal. Entonces, es una ruptura de una tradición, en parte sí, pero no totalmente. Porque Don Corleone llega a... Vito Corleone llega a Nueva York, pero llega legalmente. Claro, no llegué ilegal, claro. Exacto. En cambio, el problema que tienen ellos es con la inmigración ilegal que se ha multiplicado. Oye, Joaquín, y luego, al final dice, bueno, tú eres optimista en el sentido que es verdad que la sociedad norteamericana hoy ha perdido algunas características que la hacían especialmente amable, algo dijimos, pero que la culpa la tiene la polarización, la postura de una parte de la izquierda política, que fueron muy radicales y que terminaron por producir esta reacción destemplada. Sí. Pero no te refieres a la figura de Trump, que ha sido una figura potente, que ha venido a cambiar de alguna manera, por lo menos, la manera como Estados Unidos se presenta hacia afuera y que incluso tiene críticas dentro del mismo mundo conservador, esa figura. ¿Cómo analizas tú esa figura? Ya sabiendo que es una reacción, hay una élite demócrata que no se conectó con el dolor del norteamericano profundo, eso es verdad, una élite desconectada, más preocupada del identitarismo y la cosa woke, a los dolores que estaba sufriendo el pueblo norteamericano. Y aparece este líder que viene de la farándula, que viene del espectáculo, y que hoy día ha provocado un desorden mundial, global, inmenso, en términos económicos, con un proteccionismo inesperado, etcétera, 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 con una intervención de una guerra, o sea, ha aparecido una desmesura, una hibris. ¿Cómo analizas tú la figura de Trump? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu análisis? Mira, me voy a retrotraer un poco antes de la elección de Trump, una conversa que tuve profunda, tranquilo, con un amigo mío, un gran profesor, un jurista, el conservador, pro vida, y me decía, tú no te puedes imaginar el dilema en que estoy, porque no puedo votar por Kamala Harris, que es anti todo lo que yo creo, digamos, y es muy agresiva y muy invasiva y muy radical. Pero voy a votar por Trump. ¿Cómo puedo votar por Trump? Uno mata a la gente que no ha nacido, el otro puede ponerse en ese momento todavía no estaba tan claro lo que iba a hacer, pero hay peligro de que pongan a matarse a los vivos. Es un drama. Y si algo ha caracterizado siempre al conservadurismo es su apego a las instituciones, a la ley. Solo hay libertad bajo la ley, solo hay libertad bajo las instituciones. Y si yo tengo que... También la importancia de la amistad cívica. Entiendo que es parte del pensamiento conservador. Pero por supuesto, porque la política es una planta que crece en un terreno que es prepolítico. Y es un terreno que está dado por la amistad, por el barrio, por la iglesia, por el deporte, por una serie de otras cosas. Y si tú eso lo disuelves, y si tú eso todo lo transformas en mercantil... Mira, piensa lo siguiente, esto es muy, muy interesante. Cuando Trump ataca Irán, ¿cuál es la apuesta de Trump? Hasta donde yo entiendo. Mire, yo lo voy a llenar de bombas, estos se van a asustar. Por supuesto, él cree ingenuamente que va a haber una rebelión, cosa que es imposible si no tenían ninguna articulación política. Y además, cuando ya atacan a tu país, cuentan, oía yo en la radio alemana, oía un reportaje cuando recién empiezan los bombardeos, cómo estaba
saliendo gente de Irán hacia Turquía, hacia otros países, y eran disidentes del régimen, y estaban felices, estaban dichosos porque Estados Unidos nos está ayudando, como les pasó al principio a los venezolanos. Pero después, cuando empiezan a ver lo que ocurre, ¿por qué Trump cree que todo es objeto de negociación y que todos son igual que él? Por tanto, si yo te lanzo unas bombas, tú rápidamente te vas a poner a negociar. Pero ¿y si tú eres un islámico convencido? Para esos señores, ¿quién ha dicho que todo sea objeto de negociación? Que no podamos morir por un ideal. O sea, puede ser un ideal falso, pero es no entender eso. Y resulta que la negociación no le resulta, los hombres le bloquean un estrecho y se le complica la vida y termina con un acuerdo vergonzoso. Que es una derrota disfrazada casi de victoria, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, a ver, en otro artículo que tú escribiste, tú hablas de conservadores o de ciertos principios propios del conservadurismo, de un cierto conservadurismo norteamericano que se chocan con la figura de Trump. Uno podría decir que Trump no representa la esencia del pensamiento conservador norteamericano, ¿no es cierto? Trump no tiene nada de conservador. Eso lo es lo único que que quería tiene decir. de parecido a los conservadores es que no puede tragar el mundo woke. Él en forma más agresiva, digamos. Porque se da cuenta que es muy disolvente. Pero las razones por las cuales Trump no le gusta la corrección política no tienen nada que ver con las razones por las cuales a un conservador no le gusta la corrección política. Esto de saltarse de las reglas. Por ejemplo, había un artículo de Muñoz, del ex ministro de Relaciones De Heraldo Muñoz, sí. Sí, terrible, donde hablaba de cómo se ha enriquecido más todavía Trump en este año. Tú dices, pero si lo propio del conservador... ¿Es más bien la autoridad o no? Es la autoridad. Mira, el ejemplo es John Adams, que termina... John Adams lo venero yo. John Adams... Cuéntanos quién es, al quien no lo conoce. Está Washington, sucesor es John Adams. Y fue un presidente que no fue reelegido. Y en ese sentido fue un fracasado. ¿Y por qué fue un fracasado? Porque empieza la guerra entre Gran Bretaña y Francia. Y la mitad de los norteamericanos quieren apoyar a Francia porque los ayudó en la revolución. Y los otros dicen, no, la madre patria, una cosa que habíamos tenido una desobediencia, pero nuestra tradición viene de allá. Y él se mantiene firme en la neutralidad. Y eso le cuesta la elección. Él termina su periodo y se va a su casa, a su granja. Era abogado, pero granjero también. Y toma el arado y empieza a trabajar. Personaje. Ese es el prototipo del conservador. Mira, qué maravilla. Si ese es un conservador, yo soy conservador. O sea, adhiero al conservadurismo de inmediato, lo firmo, donde me digan que firme. Ya. Y Trump, en cambio, representa lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo conservador norteamericano? ¿Dónde está ahora? ¿En qué está? Los pensadores, la sociedad conservadora, por decirlo así. Yo lo que veo, los pensadores, los que yo conozco, los que leo, están desesperados, porque están en la orfandad más absoluta. Y además el Partido Demócrata apostando a figuras todavía más radicales como el alcalde de Nueva York. Claro, pero interesante que ayer apareció una foto, a propósito de la celebración de Estados Unidos, en que aparece Obama, Biden, George Bush y Clinton. Claro. Tú en una foto ahí están mandando alguna señal, Es una algo están señal diciendo. impresionante. Eso es toda una tradición. Es una tradición que hoy día esta gente, sea un alcalde, sea un presidente, está rompiendo. Y tú no puedes romper las reglas del juego tan fácilmente. Se paga muy caro esto. Estamos conversando y caminando en el jardín, en este pequeño jardín al fin del mundo, con Joaquín García Huidobro, profesor de la Universidad de los Andes, columnista del Mercurio, abogado, filósofo, y vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a regresar y seguir conversando de estas cosas y otras hierbas, como dicen por ahí, ya que estamos en un jardín. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Cristian Banken, el jardinero de este jardín. Les recuerdo que de lunes a jueves la verja de madera de este jardín se abre para que ustedes puedan caminar conmigo y con nuestros invitados aquí en el jardín. Los días viernes, a ese mismo horario, se estrena un capítulo del podcast Tu Hipócrita Lector. Tengo como invitado ilustre en mi jardín a Joaquín García Huidobro, abogado, filósofo, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidad en la Universidad de los Andes, autor de libros muy interesantes, un hombre que ha vuelto a poner ciertos valores aristotélicos en el presente, o a exigir o pedir o clamar porque esos valores vuelvan, como la
jurisprudencia, por ejemplo, la vieja frónesis, pero también como la amistad cívica, entre otras cosas. Hemos hablado de conservadurismo y Trump, tratar de entender un poco cuál es la tradición conservadora que está pasando en Estados Unidos a partir de una columna que Joaquín escribió, que publicó en el día domingo ayer, cuyo título es El Imperio Benévolo, que les recomiendo leer. Vamos a pasar un poquito a la actualidad nacional, ya aprovechando que tenemos, a diferencia de Estados Unidos, decíamos, no hay intelectuales que estén participando en programas que lleguen a un público más amplio que el público académico. Aquí en Chile sí tenemos esa posibilidad, y eso no es menor, ¿eh? No es menor. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos un intelectual, un pensador, más que un analista político, porque yo sé que a Joaquín no le gusta meterse en el barro, sino que mirar la actualidad con un poquito más de nivel o de mirada más desde arriba. En una columna tú hablabas de los primeros 100 días, ya llevamos más de 100 días, y decías de Kast, que se supone que correspondería a la figura de un presidente conservador, no fascista como dicen algunos de sus adversarios, sino conservador. Que no ha habido cosas espectaculares, pero se aprecia un ambiente distinto, sin perjuicio de ciertas disputas poco elegantes, en los ministerios se trabaja en serio y en la vida pública se han recuperado prácticas republicanas. Sin embargo, en el horizonte asoman algunos nubarrones. Han pasado más de 100 días. ¿Cuál es la foto de hoy, de tu mirada de espectador, que realmente te toca comentar en las columnas? ¿Cuál es la mirada de un conservador aristotélico como tú de lo que está pasando en Chile hoy día? Un conservador es alguien que insiste mucho en la importancia de lo prepolítico para que funcione la política. Lo prepolítico. ¿Qué entendemos por lo prepolítico? Por ejemplo, la familia, la iglesia, el sindicato, la junta de vecinos, el club, la sociedad civil. La sociedad civil. Y no puede haber buena práctica política si no existe esa especie de amistad básica. Mira, piensa el momento más terrible de polarización de la historia chilena, que es el año 73. Carmen Lasso era amiga del Marqués Bulnes. Claro. E iba a su casa. Eso es verdad. Los senadores, la socialista prototípica y el momio prototípico. Pero se querían, ni siquiera se respetaban, se querían. Y eso es clave, eso es clave. Entonces, por eso es importante, me parece a mí en política, no darse todos los gustos, saber ceder. No tenemos la obligación de eliminar todos los males de la historia, no somos jueces de la historia. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a un tema... Aplicar a rajatabla todos los principios que son nuestras convicciones, digamos. Sí, es que no solo eso. Primero, los principios tampoco son tantos. Cuando me presentan... Primero, yo soy contrario, o era contrario a la acusación al exministro Grau. Pero por último, entiendo que puede haber alguien que sea partidario. Pero cuando me la presenta como una cuestión de principios, yo digo, mire, que yo sepa, en las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, no está el principio de acusarás a ministros estúpidos, torpes, e incluso malos, incompetentes. No digo que el señor Grau sea estúpido, no lo conozco, pero incompetente, que se hayan equivocado. No tienes que arreglar toda la historia. Y es lo mismo que hace la izquierda radical. Vamos a hacer política con la historia y tenemos que dejar establecido en la historia y derribar los monumentos que haya que derribar para que no haya ninguna mancha en nuestra historia. Todo eso es incompatible con la política, si la política es el reconocimiento de la limitación, de la imperfección, y por eso conversamos, nos ponemos de acuerdo, y por eso yo amo a los antiguos y venerados radicales, ¿ya? Los clubes radicales. Los clubes radicales, esa gente, esos partidos de cuño parlamentario que se entendían parlamentando, conversando. Oye, Joaquín, volvamos un poquito más atrás, esto de la amistad y la política. Volvamos para quien a lo mejor no lo ha leído. La amistad en el corazón de la política y en el corazón de la filosofía, en Aristóteles, a quien tú, yo sé que has estudiado mucho. Mira, a mí me gusta mucho, hay una obra de Aristóteles muy famosa, La Ética Nicómaco. Una belleza. Que tiene 10 libros. Hay un pedacito sobre la amistad que es una maravilla, tiene cuando define qué es lo que es la amistad. El libro octavo y el libro noveno. Yo recomendaría
los otros libros hay algunos muy difíciles. Hay otros que no son tan difíciles. Pero los que sí son fáciles y se leen perfectamente es el 8º y el 9º sobre la amistad. Es un placer leerlo. Es una belleza. Y se ve que Aristóteles era muy buena persona, porque para hablar todo eso sobre la amistad hay que haberla vivido. Por ejemplo, algo tan sencillo como dice, la importancia del trato. La amistad requiere trato, requiere verse. Y de repente, si uno no ve a alguien, por supuesto que conserva el afecto, pero la amistad esta es una plantita que hay que regarla. Hay que regarla y supone darse tiempo y juntarse, etcétera. Y por eso es interesante que los parlamentarios tengan lugares de encuentro. Y vuelvo a los famosos clubes radicales, donde se podía conversar, donde podían conocerse. Claro, a ver, hoy día se ha reemplazado esa, ¿cómo llamar? La política aristotélica, para hablar de la amistad cívica, por más bien la política de Carl Schmitt, ¿no es cierto? Amigo, enemigo, adversario a destruir, que también la tiene Trump, del que estábamos hablando hace poco. Exacto. Se ha instalado en izquierda y derecha, hay más Carl Schmitt hoy día que Aristóteles, ¿no? Claro. Para Carl Schmitt la pregunta fundamental es ¿dónde está mi enemigo? Cuando yo entro a un parlamento, ¿quién es mi enemigo? Enemigo no en el sentido que yo lo odie, enemigo público. Ya Pratt y Grau eran enemigos, pero se admiraban. Se admiraban y se respetaban. Entonces, pero ¿dónde está mi enemigo? Y parece muy realista eso. Y me parece de una ingenuidad infinita. La gran pregunta es, ¿dónde está mi amigo? Claro. Y lo que hemos visto ahora con toda la reforma económica, etcétera, es que lo que tú necesitas no es saber dónde está mi enemigo, que eso ya, sino que con quién puede ser tu amigo, aunque sea un amigo un poco utilitario, un amigo cívico, pero ¿con quién me siento a conversar? ¿Tú te sientes identificado? A ver, si tú eres conservador, ya nos has contado dónde vienes, con este gobierno conservador, ¿cómo lo ves? La figura del presidente como líder conservador. Sí. ¿Cuál es tu análisis? Mira, primero estamos en el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra las cosas son imperfectas. Entonces, si a mí me llevan... Yo voté por Kast y voté con gusto por Kast, porque claro, la alternativa era una señora que muy simpática, pero que habría sido un desastre. Me siento más cercano al presidente que a algunos de sus adherentes, porque ahí hay todo un mundo que es muy variado. ¿Ya? Lamento que Kast, yo he estado alguna vez con él y como en el trato, así en el tú a tú, es muy agradable, muy educado, es cordial, muy cordial. En las redes sociales no era tan cordial. No, yo creo que ahí había una esquizofrenia. Había una esquizofrenia. Y una vez se lo pregunté en una entrevista, yo ¿cómo también, usted es tan cordial cuando uno está con usted y en la red aparece otro Kast que es tan agresivo? ¿Y qué te dijo? Fue bueno explicando que la situación, la explicación no me dejó contento. A mí yo no voy a dar las respuestas que me dio, pero tampoco me dejó contento. No puede ser, y eso se paga caro. Porque hoy día, claro, sus partidarios le reclaman, quieren tener al Kast de las redes sociales y no. Pues. Acordémonos de Enrique V. Enrique V, no es el caso de Kast, pero en otro sentido sí. Es que Enrique V era un hombre de vida disoluta, farrero, etcétera. Llega al trono y cambia absolutamente. El político tiene que cambiar porque el cargo impone obligaciones. Entonces, si usted ha sido una especie de guerrillero de las guerras sociales, por supuesto que tiene que ser distinto después cuando está en la moneda. Y eso sus electores tienen que entenderlo. Y no lo han entendido a veces, ¿ya? Y parte de la acusación constitucional tiene que ver con esto, es decir, ¿cómo hacemos para mantener contento a los partidarios? Yo escuché una vez que existía en Estados Unidos incluso un conservadurismo compasivo, que a mí me gustó mucho esa expresión. Sí. A ver, ese conservadurismo compasivo tiene empatía, ¿no es cierto?, por el sufrimiento de los más débiles y todo. Da la impresión hoy día que la conversación que se está dando sobre economía se da en un terreno técnico y abstracto, ¿ya? Que puede ser muy correcto, ¿no? El ministro haciendo una persona capacitada, nadie pone la duda, por lo menos yo no pongo en duda eso, pero es una conversación que no sé si logra empatizar con lo que está pasando con la gente a pie de la calle. El tema del desempleo, se ve cifra, pero tenemos 1 millón de personas buscando empleo y ahí hay personas que no se están levantando, no están encontrando trabajo y a lo mejor, no sé si ha faltado cultivarse en el discurso, digo,
una mayor empatía, incluso en la manera como se anunció el alza de los combustibles. ¿Tú no ves esa carencia en este conservadurismo real, digamos, del gobierno? Mira, voy a poner un ejemplo de un conservador, Churchill, cuando su discurso se transforma en sangre, sudor y lágrimas. Y eso también es compasivo. Que decir, vamos a padecer juntos, Claro. vamos a sufrir mucho. Claro. Y lo invito a sufrir conmigo. Claro. Y este es un camino de sufrimiento. Yo creo que Kast podía haber insistido más en la campaña presidencial en esto. Kast no mintió, pero podría haber destacado más que vienen años muy difíciles. Mira, si hay alguien que no me gusta es Milei, pero el gran mérito de Milei fue... No hay plata, cuando dijo. Habló con la verdad. Entonces, ya, no se hizo. Pero, de nuevo, cuando se hizo este anuncio, era la oportunidad para ver si Chile tiene una vertiente heroica. Y eso los chilenos lo entienden. Hay una cosa épica por algo, y eso sabes bien tú, la épica del rechazo. Vamos a hacer algo imposible, vamos a hacer algo heroico. Y lo hizo. Pero tú no puedes pedir ajustes el cinturón sin apelar al heroísmo, decirle, le estoy pidiendo algo heroico. Yo podría hacer que el alza de combustible no se notara, pero no sería justo con sus hijos, no sería justo con sus nietos, no sería justo con el pasado. Esa dimensión épica no la tuvo y claro, y hoy día se pagan las consecuencias. La economía, cuando un papá dice, oye, me quedé sin trabajo, por tanto tenemos que ahorrar, eso también es compasivo. Y si el hijo se pone a llorar y lo abraza, eso también es compasión. Compasión no es solo dar buenas noticias. Eso quiero decir. Estoy caminando en el jardín con un conservador compasivo, con Joaquín García Agudo. No sé si te gusta. Yo estoy en una especie de medio camino. A ver, ¿cuál entre el conservador y social cristiano. Conservador social cristiano. Claro, esa mezcla. No es contradictorio. Porque... No, yo creo que es un tipo de conservador. ¿Ya? Margaret Thatcher es conservadora. Neoliberal, le dirían alguna. Pero no es social cristiana. Le falta eso. En cambio, Adenauer. A mí me encanta Adenauer. Gran personaje. ¿Por qué? En Alemania. Además, este año estamos cumpliendo 150 años de su nacimiento. Ya, vamos a hablar de Konrad Adenauer, ya. Joaquín. Kast debiera mirar ese ejemplo. Pero por supuesto, para el momento momento su actual. ancestro. Ver, exacto. Capitalismo renano. Eso. ¿Cuál es ese capitalismo renano? ¿Cuál es la característica? Hablemos de Konrad Adenauer, gran personaje. Capitalismo renano es un capitalismo que se construye levantando las ruinas, ahorrando, sufriendo. Imagínate lo que era Alemania destruida. Y anímicamente golpeada. Anímicamente golpeada y con millones de personas que habían huido de la actual Polonia o de la Alemania actual, Alemania, de lo que después fue Alemania Oriental, de Checoslovaquia, huido para salvar la libertad a un país que estaba muerto de hambre. Y en ese contexto se introduce la economía de mercado. Y los alemanes se dan cuenta que aquí... La economía social de la economía social de mercado, claro, por supuesto. La marcaron así. Entonces, una economía en que se preocupa que nadie se muera de hambre, pero que hay trabajo. Y que es una economía que apuesta a la colaboración entre capital y trabajo. Y por décadas en Alemania no había huelgas. Y por décadas los sindicatos negociaban. Viene una crisis económica, viene un momento difícil, vamos a bajarnos los sueldos, pero usted no me echa a nadie. Estamos en el... ¿Cómo vamos a hacer huelga? Si todos perdemos, si esta empresa... Necesitamos que la empresa tenga buenos ingresos. Pero no ha predominado aquí más bien una frialdad economicista con un poquito de Chicago Boys, sin tratar de insultar a los Chicago Boys, más que... Porque no entendieron el capitalismo renano, no lo conocieron. Wilhelm Röpke, ese famoso libro Más allá de la oferta y la demanda. Que insisto, si no eran unos socialistas, pero había una especie de manto protector, por si yo si haciendo equilibrio yo me caía, no caía en la miseria. Oye, Joaquín, te quiero tirar ahora otro. Vamos navegando, caminando peripatéticamente por el jardín, quiero ir a otro tema. No puedo dejar de hablar contigo sobre el nuevo Papa, nuevo porque llega hace poquito, León XIV. Tú escribiste una columna sobre él y dijiste que de alguna manera estaba apareciendo a través de él la figura de un cristianismo amable y exigente a la vez. Hablaste también que era un papa que iba a las fuentes, volvía a ciertas fuentes, a una reflexión intelectual, San Agustín, pero también el cardenal Newman. Sí. ¿Ya? Un promotor de la paz,
y un impulsor de la profunda renovación intelectual. Creo que esto lo escribiste antes de la encíclica Magnifica Humanitas. Y me gustaría saber cuál es tu lectura de la encíclica Magnifica Humanitas. Sí. Hay que tomarse muy en serio el nombre que se ponen los papas. Tú naciste cristiano y morirás cristiano. Claro, pero no me tuve que cambiar de nombre para Pero usarlo. si en este momento, por alguna razón histórica, te dicen, usted tiene que elegir un nombre, eso es una decisión muy importante. Porque en el mundo de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, el nombre designa la misión de la persona. Jesús significa Dios salvará, por ponerte un ejemplo. Y él tuvo la oportunidad de elegir el nombre. Y eligió León. Todo el mundo dijo, bueno, León XIII, porque el Papa social, por supuesto. Y él lo dijo. Rerum Novarum, etc. Sí, pero León fue el Papa del ecumenismo. León fue el Papa. Los cristianos de distintas denominaciones habían llegado a África a misionar en el siglo XIX muy ampliamente. Y resulta que llegaban a un pueblo, y llegaban los anglicanos y ponían su iglesita, y llegaban los católicos y ponían su iglesita, y los pentecostales ponían, y los africanos decían, no entiendo nada. Y se dieron cuenta que la división les hacía perder credibilidad. Y ahí empezó todo un empeño ecuménico. Bueno, León se preocupó mucho de esto. Fue el Papa de la Paz, fue un hombre que evitó muchas guerras, de muy bajo perfil. Acuérdate que el Papa en esa época no salía del Vaticano, y sin embargo intervino porque era una autoridad moral muy importante. Después fue el Papa que Pío IX se llevaba muy mal con los políticos italianos, porque eran masones, laicistas, etc. Y él reconstituyó las relaciones con la política italiana. Siempre en forma no espectacular, sin grandes documentos, conversando, oyendo, una diplomacia silenciosa, también muy importante. Y después fue el que dijo en la Iglesia Católica, vamos a volver a Santo Tomás. Dejémonos de manuales de quinta categoría, volvamos a la fuente, volvamos a Santo Tomás, volvamos a San Agustín. Estudios bíblicos, estudiemos la Biblia en serio, etc. Fue un papa muy, muy completo. Este papa, a mí me gusta oír sus catequesis, está comentando en este momento los documentos del Vaticano II. Él siempre cita a San Agustín. San Agustín es un genio. El Catecismo de la Iglesia Católica, el autor que más cita no es Santo Tomás, es San Agustín. Es un hombre prodigioso. Y San Agustín lo tenemos muy en común con los protestantes. Joseph Pieper, un filósofo alemán que a mí me gusta mucho, decía que el último maestro de la cristiandad fue Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino siglo XIII, antes de la ruptura. Y Manfred Svensson sostiene eso también. Pero la mayoría de los protestantes dicen, no, Tomás de Aquino ya es muy católico. En cambio, con Agustín no tienen problema. De modo que el recurso de Agustín no solo significa acudir a un pensamiento muy profundo, sino también un hombre que tenemos en común con el mundo protestante, que son hermanos. Pues no. Oye, Joaquín, pero la encíclica. Ya, no, la encíclica. Tu diagnóstico de la encíclica, Sí. Magnifica Humanitas. Tu lectura. Honestamente, ¿lo que piensas tú? Sí. ¿Qué ocurre? Yo la leí, por supuesto, la subrayé, la tengo entera subrayada, pero me falta leerla unas 4 veces más. O sea, 4 veces. ¿Por qué? Sí. ¿Porque tiene muchas lecturas posibles? Sí, y porque hay mucho material. Por ejemplo, una forma de lectura que yo la leí así, hay mucho más que eso, pero yo dije, ojalá todos los rectores leyeran esta encíclica, porque esta encíclica, aunque no nombra casi la palabra universidad, me está mostrando lo que ocurre cuando hay una racionalidad meramente instrumental, tecnocrática, que se apodera de una institución. Y ¿cuál es el gran drama hoy día de las El universidades? pensar calculante de Heidegger. El ¿no es cierto? pensar calculante, que hoy día te meten todo en una planilla y te dicen, mire, aquí hay un producto final que se llama alumno, usted tiene que mostrarme cuáles son sus insumos y cuáles son sus procesos para que salga este alumno perfectamente determinado. Y hoy día, una de las cosas maravillosas de la inteligencia artificial es que vino a desordenar ese mapa. ¿Ya? ¿Quién puede predecir cómo tiene que ser un alumno para no quedar desempleado? Tú dices, bueno, sí, que lea el Quijote y otras cosas más, eso lo hace más o menos irreemplazable, pero poco más. Y pretender
que podemos diseñar a los alumnos y sacar productos que tengan empleabilidad. ¡Qué arrogancia! Son como los antiguos planificadores socialistas que Sí, claro. sabían cuánto había que producir y a qué precio. Ya, ¿y qué te parece la mirada del Papa de los peligros de la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves tú? La mirada crítica. No solamente los peligros de la inteligencia, porque él no critica la técnica en sí misma, sino que critica la gobernanza, critica quiénes son los poderes económicos que están detrás. ¿Cuál te parece esa mirada? Algunos han dicho Sí. que en algunos parece un poquito estatista el Papa. Claro, o sea, Filoestatista. Otro dice que defiende la subsidiariedad, que la nombra mucho al comienzo. A ver, la ¿dónde subsidiariedad, llega ese equilibrio al final? por eso te digo que requiero 4 lecturas, porque yo me encuentro con una reivindicación fuerte de la subsidiariedad. Por supuesto que no es una subsidiariedad que es una mera abstención del Estado, pero ojo, váyase con calma aquí, usted no haga perder la vitalidad de las comunidades, etcétera. Y me encuentro con esto, claro, el Papa está asustado con estos poderes anónimos. Pero si usted me va a reemplazar 8 poderes anónimos por un gran poder estatal, Hay otro leviatán. me muero de susto. Yo no creo que sea la idea del Papa, pero yo detesté eso y no. Mira, tengo que estudiarlo más, pero obviamente ahí hay una cosa que decir, oiga, me encantaría tomarme un café con León XIV y decirle, ¿por dónde? ¿Qué le hacerle dirías preguntas. a León XIV si tienes la oportunidad de tomarte un café con él en Roma? Imaginemos en un cafecito, ese café donde iba Ratzinger. Había frente al... ¿Dónde iba Ratzinger? Iba cerca, en la zona céntrica de Roma, tenía un café donde iba siempre a tomar café. Tú sabes que una vez yo me crucé en Roma con Ratzinger, ¿Ya? al lado y venía. Y dije, ¿lo detengo o no lo detengo? ¿Y qué hiciste? No lo detengo. Para no molestarlo. Para no molestar, porque dije, este hombre está pensando, ¿y cómo voy a venir yo a alterar el mundo interior de este hombre que todo el mundo lo saluda y le pide una foto, etcétera? Y le dice así. Parece que era cerca del Panteón, me acordé, el café. Ya, Mira. te juntas con León XIV a tomarte un café. ¿Qué te gustaría conversar con él? Me gustaría entrevistarlo. Ya. Y le diría, a ver, ¿cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Por supuesto que recientemente ha tenido un dolor enorme, que es esta consolidación del cisma, de este mundo integrista, etcétera, que es una cosa, para un papa es de las cosas más dolorosas que puede ocurrir. Los lefebristas. Los sí. lefebristas. Y decir, mire, estos no han entendido nada. Después preguntarle un poco de esto, decir qué pasa con China, cuál era, no lo puede decir, pero decirle, mire, yo me juramento que no voy a decir nada. ¿Cuál es la diplomacia blanda que está haciendo usted con China, por ejemplo? ¿Y qué va a hacer con Alemania? ¿Por qué Alemania? Porque Alemania, Tú hablas de un catolicismo light en alemán. ¿Qué está pasando en Alemania? lo que pasa en Alemania, la tentación de los católicos es bajemos el precio de la mercadería para que se venda. En Estados Unidos tú ves un mensaje desafiante y ves las iglesias llenas de gente, especialmente de gente joven, llenas, repletas. A veces tú no puedes entrar. Y en Alemania es todo políticamente correcto, llena de banderas multicolores, matrimonios homosexuales en la iglesia. Y eso está alejando a la gente de la iglesia en vez de... Incluso a los jóvenes. Pero Qué paradoja, ¿no? mira, ¿sabes quién llega a las iglesias? Y que yo solo celebro. En Alemania en invierno, tú en las iglesias encuentras muchos borrachitos. Porque como tienen plata en Alemania, las iglesias están calefaccionadas. Y eso es un signo de humanidad y me parece bien, y eso habla muy bien de la iglesia en Alemania. Pero esta creencia de que por rebajar el mensaje van a venderlo mejor y que por tener plata y una tradición teológica nos van a imponer a nosotros un cristianismo que por lo menos no calza con mi evangelio, me parece triste. Estoy simplificando y mucho, pero me gustaría preguntarle sobre eso en privado, cómo arreglar eso que no es fácil. Oye, lo último, no puedo dejar de preguntarte, siempre se lo pregunto a mi entrevistado. ¿Qué libro estás leyendo interesante en el último tiempo o has leído en el último tiempo? ¿Qué nos recomendarías? No, en este momento estoy leyendo un libro apasionante, me queda el último cuarto, que es Marco de Nevi, Rosaura a las 10. Un libro fascinante, fascinante. Y también estoy leyendo una biografía de una persona que nadie conoce en Chile, Orestes Brownson, que es un conservador norteamericano, conservador socialista norteamericano del siglo XIX, muy influyente, muy genial, muy desafiante y que merece ser conocido.
Esos son tus conservadores que tú sacas debajo del bolsillo. Sí. Es un conservador, pero en realidad socialista, socialista, una mezcla rara. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que el conservadurismo, con esto termino, no tiene doctrina económica. Tú puedes ser conservador y ser muy promercado, ser bastante socialista. O más estatista. Más estatista. Hay una flexibilidad ahí, en el conservadurismo. Sí, sí. Oye, Joaquín, te quiero agradecer el tiempo que nos has regalado en esta interesante, como siempre, caminata peripatética que hemos tenido acá en el Jardín. Joaquín García Huidobro, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, en el Jardín. Muchas gracias por esta conversación. Hay que cuidar los jardines, hay que cuidarlos, hay que quererlos. Siempre termino el programa diciéndole una frase a los radiovidentes, que le llamo yo, que es la última frase del Cándido de Voltaire. Hay que cultivar el propio jardín. Sí. Y no destruir el ajeno. Eso. Una vez iba al colegio, pasé frente a un edificio y no sé por qué rompí una hoja. Y el portero dijo, ¿cuál es el gusto de destruir? Qué tremendo se te Y es acuerda. de las vergüenzas más grandes de la vida. Y lo que más me avergüenza es no haber vuelto a pedirle perdón, porque todos podemos hacer estupideces y nunca más destruir el jardín. Bueno, no destruyan el propio jardín, no solamente cultiven el suyo, sino que cuiden también el jardín del vecino. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7 de la tarde cuando abra esta verja de madera de este pequeño jardín al fin del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.